Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero, como siempre, se encuentren muy bien. Chicos, gracias a Dios, hemos llegado ya a la parte final de la semana educativa, corazones, ya estamos a jueves, así que bueno, vamos a hacer lo que hacemos todos los días jueves. ¿Qué hacemos? Retroalimentación, ¿verdad? Además de que todos los días jueves, pues contesto las dudas, inquietudes, cualquier situación que me hayan comentado dentro del foro que les abro todas las semanas para que ustedes se puedan expresar como es debido, chicos. Bueno, en esta ocasión, corazones de mi vida, les dejé que me respondieran todos una pregunta. ¿Crees que el Estado cumple con sus obligaciones respecto a los derechos humanos? ¿Y por qué? ¿Sale? Esa es la pregunta que les estuve dejando dentro del foro. ¿Crees que el Estado cumple con sus derechos, cumple con sus obligaciones respecto a los derechos humanos y por qué? Así que bueno, voy a estar leyendo sus respuestas y voy a además estar dando respuesta también a las inquietudes, dudas que me hayan expresado a través de la plataforma. Vamos a empezar, corazoncitos. María Alondra Anaya López. Buenas tardes, Lick. Por el momento no tengo dudas sobre los temas vistos. Buenas tardes. Bueno, para mí buenas noches, Alondrita. Qué bueno que no tienes dudas, corazón. Ahora, respecto a la pregunta, ¿crees que el Estado cumple con sus obligaciones respecto a los derechos humanos? Alondrita me comenta que no siempre. ¿Por qué? Porque hay casos en el que el Estado, pues sí, promueve los derechos humanos a través de ustedes, los trabajadores sociales, pero no siempre, dice Alondrita, a veces se respetan y protegen los derechos humanos a través de las sanciones a aquellas personas que violan los derechos. Y asimismo, en ocasiones sí se garantiza. Pero de igual manera hay una gran cantidad de injusticias, violación a los derechos humanos y en algunos casos las personas que se encuentran dentro del Estado y tienen todas estas obligaciones solo estiran la mano dejando a un lado las obligaciones y soltando o no sancionando a los que cometen violación de derechos humanos. Alondrita, chicos, tiene mucha razón en su comentario. Generalmente el Estado a través de la Constitución, de las leyes o bien de los tratados internacionales, pues trata, ¿verdad?, de regular todo lo concerniente a los derechos humanos. En estas leyes, constitución o tratados internacionales, pues establecen los mecanismos de observancia para los derechos humanos. Sin embargo, aunque esto está establecido, llevarlo a la práctica es otra historia, ¿verdad? Generalmente en México es uno de los países que más violaciones a derechos humanos se cometen y en la práctica muchos o muchas de estas violaciones no son castigadas tal y como marca la ley. Por lo tanto, pues sí, algunas veces el Estado no cumple con sus obligaciones respecto a los derechos humanos, sobre todo en la práctica. Bueno, me voy con el comentario de Natalia Lisbeth Arellano Rodríguez. Nati me dice, me saluda, obviamente. Muchas gracias, Nati. Me comenta que hasta el momento no tiene ninguna duda. Y en cuanto a la pregunta, Nati me dice, no completamente, porque sigue existiendo desinformación y violación a nuestros derechos. Además que hay bastantes denuncias y casos de personas que no han tenido atención y menos se les ha hecho justicia. Hay muchas personas que todavía no conocen cuáles son sus derechos y en ocasiones no se dan cuenta que estos le han sido violentados, al igual que la violencia, delincuencia, corrupción e injusticias siguen sucediendo y las autoridades poco hacen al respecto. Incluso hay casos en los que las mismas autoridades son causantes de violación a nuestros derechos. Nati tiene mucha razón en todo lo que comenta, sobre todo en la única parte. Incluso hay casos en que las mismas autoridades son causantes de violación. Y sí, chicos, muchas veces las propias autoridades son aquellas que causan la violación a los derechos humanos. Por eso es que también los derechos humanos son una especie de protección
ante el Estado, ante el poder público, para evitar que por su jerarquía o por el cargo que ocupan, pues vulneren nuestros derechos. No sé si se acuerdan de esta Lady Tacos. Si ustedes se acuerdan de ella, por ejemplo, Lady Tacos le quitaron sus taquitos de manera violenta, ¿va? Se hizo muy viral. Eso es una enorme violación a nuestros derechos humanos. No, no nos tienen por qué quitar de esa forma. Obviamente Lady Tacos estaba incumpliendo un bando municipal, que es precisamente el hecho de que no puedes vender ambulantes en ciertas zonas, pero no era la manera, ¿verdad? Entonces, si a veces hasta las propias autoridades o los propios policías que se supone son ellos los que nos tienen que proteger, hacen o realizan violaciones a los derechos humanos. Bueno, ya me pasé, chicos. Bueno, me voy ahora con Wendy. Wendy Merari Saldaña Rodríguez me dice que crees que el Estado cumple sus obligaciones respecto de los derechos humanos. Me dice que no, porque si el Estado cumpliera con las obligaciones, pues no hubiera tanta corrupción, delitos, delincuencia y demás cosas. ¿Qué pasa? Lo antes mencionado, pero lamentablemente no es así, ya que como humanos tenemos nuestras propias obligaciones y las cumplimos, y el Estado no lo hace valer ante ello. Nosotros debemos de hacer valer nuestros derechos y que estos sean respetados como humanos que somos, y que el Estado lo haga valer y no dejar que pisoteen nuestra dignidad humana. Bueno, tiene mucha razón Wendy. Si el Estado verdaderamente cumpliera con sus obligaciones, pues no hubiera tanta corrupción. Me voy con el comentario de Carla Guadalupe Zárate Rueda. Carlita me menciona que hasta el momento no tiene ninguna duda. Y en cuanto a la pregunta realizada, piensa ella que no, porque muchas veces es el mismo Estado que hace que no se cumplen los derechos. Por ejemplo, en algunas o ciertas instituciones del gobierno, en ocasiones los mismos empleados que están destinados a proteger y garantizar los derechos humanos, pues no lo hacen. En ocasiones escuchamos cómo los jueces se venden, los policías se hacen de la vista ciega y en algunos delitos como asaltos. Y en sí el Estado no cumple bien su papel. Sí, tiene mucha razón, Carlita. Miren, pasa que el Estado tiene muchas funciones que cumplir, muchísimas. Y pues es obvio que entre tantas debe haber errores. Lo imperdonable, chicos, es que sean los propios funcionarios del gobierno los que se encarguen de perpetuar la idea de la violación a los derechos humanos. Por ejemplo, los casos que nos ponía Carlita en cuanto a los jueces o a los policías, es real, chicos, sobre todo en el ámbito penal, ¿verdad? Hay jueces que se venden, hay jueces secretarios que se venden, entonces, chicos, hay mucha corrupción y si hay corrupción, pues obviamente hay poco o nada de respeto hacia los derechos humanos. Hay que cambiar esta realidad, chicos. ¿Cómo la vamos a cambiar? Con ustedes, personas que van a ocupar en el futuro los cargos y que van a estar conscientes de la importancia de la promoción, protección, garantía de los derechos humanos. Bueno, seguimos, chicos. Itzel Berenice Pérez Marroquín me saluda, buenas noches, corazoncito, y respecto a los temas vistos, manifiesta que no tiene ninguna duda. Con respecto a la pregunta, Itzelita dice que el Estado no cumple con sus obligaciones. Se hace hincapié de cuánta injusticia ha estado existiendo. Es más, el mismo Estado es quien viola los derechos humanos cuando deberían de hacerlos valer. Aunque como nos ha mencionado, los derechos humanos fueron creados por humanos y los humanos no son perfectos, aunque debería hacerse en la medida de lo posible hacerlos valer, puesto que si los de arriba hacen lo que quisiesen, entonces, ¿qué habríamos de esperar para que hagan valer nuestros derechos? Es más, son indiferentes ante muchas situaciones. Itzelita, tienes mucha razón en todo tu comentario. El Estado muchas veces incumple sus funciones en cuanto a respeto, garantía, protección, promoción de los derechos humanos. Es muy visible el grado de injusticia que sigue habiendo en nuestro país. Sin embargo, chicos, pues
como dice Ixelita, ¿qué esperamos? Y la esperanza está en ustedes que se supone que están formando, que se están formando para conocer los derechos humanos y para protegerlos, para velar por una clara impartición de justicia en todo el país. Bueno, me voy con Mónica Lisbeth González Tur. Mónica me dice, me saluda, buenas noches, Moni, me comenta que hasta el momento pues tampoco tiene ninguna duda, que piensa que los temas han sido pues entendibles y manifiesta en relación a la pregunta que ella cree que el Estado no cumple con sus obligaciones respecto a los derechos humanos. Porque si ellos cumplieran con las obligaciones de los derechos humanos, piensa Moni, pues no hubiera tanta corrupción, no estuvieran del lado de los delincuentes y harían bien su trabajo, en que toda la ciudadanía estuviera tranquila y no con miedo como está ahora, ya que ellos temen por la vida de sus familiares y hubiera más apoyo para las personas de bajos recursos. Bueno, Moni, tienes mucha razón. Si los derechos humanos fueran protegidos como realmente debería ser por el Estado, y el Estado cumpliera todas las obligaciones que tiene respecto al derecho de los derechos humanos, que ya vimos que es la promoción, protección, respeto, garantía, no habría tanta corrupción, sí, estuviéramos todos seguros, aquí todo se respetara. Sin embargo, en la realidad eso no es así. Chicos, no todos me comentaron ahora en el foro. Les comento esto porque recuerden que el foro tiene validez, siempre le pongo validez, al menos que se me haya olvidado, ¿no? Tiene valor de participación del 5%. En esta ocasión, solo los que me comentaron van a tener ese 5%, que son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5 personas, 6 personas nada más me comentaron, entonces solo esas 6 personas van a tener su 5%. Participen, es importante, chicos. El aprendizaje cooperativo es la base para abrir nuestras ideas, para ampliar nuestra perspectiva acerca de las cosas y por tanto, pues enriquecer nuestro conocimiento, ¿verdad? Bueno, corazoncitos. ¿Qué vimos? ¿Qué temas estuvimos viendo durante la semana? ¿Sale? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de aquellos temas que estuvimos viendo durante la semana de la unidad 7. Durante esta semana, ¿qué temitas estuvimos viendo? Bien, aquí nos aparece la primera lección que tuvo lugar el día lunes, en la que hablamos acerca de los derechos humanos y su protección en el ámbito interamericano. Ahí hablamos acerca de los antecedentes y del porqué de la necesidad de la protección de los derechos humanos desde el ámbito internacional, para ser exactos, el ámbito interamericano. Bueno, con la aparición de la Primera, Segunda Guerra Mundial, pues se hizo obvio, ¿verdad?, que era necesaria la cooperación, la comunicación adecuada entre países para provocar cero daños, para provocar menos daños y que hechos como las tantas muertes que sucedieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues no se volvieran a suscitar. En virtud de ello se crearon los organismos internacionales como la ONU, la OEA. Estos organismos internacionales empezaron a funcionar y los países se dieron cuenta que pues necesitaban un sistema de protección de los derechos humanos entre todos los países de América. Por eso se creó el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Bueno, hablamos de los documentos básicos de declaración y protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano. Hablamos de varios documentos como el Pacto de San José, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que también es denominada Pacto de San José. Estuvimos hablando de de varias convenciones, de varios protocolos que se han firmado. Hablamos de protocolos contra la desaparición forzada, hablamos de protocolos contra la tortura. Bueno, estuvimos hablando de varios, ¿no? En esta parte de la lección. Y el día, ¿qué día fue este? El día miércoles, que fue el día de ayer,
pues estuvimos hablando acerca de los órganos de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, para ser exactos, desde perspectiva internacional, pero en el ámbito interamericano. Y estuvimos platicando acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Justicia Interamericana de los Derechos Humanos. Hablamos que la comisión, a diferencia de la Corte, pues es un órgano consultivo que emite recomendaciones que pues, no constituyen obligatoriedad ni tampoco sanción, pero que sí constituyen observaciones importantes para evitar la violación de los derechos humanos. Mientras que la Corte Interamericana de Justicia de los Derechos Humanos, pues esta ya sí es un órgano judicial que se encarga de llevar entre sus procesos judiciales de investigación en contra de violación a los derechos humanos. Si se resuelve que alguna de las personas ha sido culpable de una violación a los derechos humanos o que algún Estado, mejor dicho, algún Estado ha sido culpable de una violación a los derechos humanos, obviamente pues emite una sentencia en la que se le atribuye al culpable una sanción y a la víctima una reparación del daño, como lo que sucedió en Ayotzinapa, ¿no? Que hoy en día creo que está el caso en la Corte Interamericana de Justicia. ¿Qué pasa? Pues llega este caso a la Corte Interamericana de Justicia, se halla culpable a México y México entonces le tiene que reparar el daño precisamente a los familiares de los chicos que desaparecieron en Ayotzinapa. Bueno, corazones, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy porque esos son los únicos temas que hemos visto a lo largo de la semana. Primeramente Dios, la próxima semana tendremos, si Dios quiere, pues una videoconferencia para tratar los temas ya vistos, abordar algunos nuevos, retroalimentarnos, fomentar el conocimiento, ¿sale? Bueno, chicos, como siempre, ha sido un enorme gusto saludarlos. Ya saben que cualquier cosa me pueden marcar, me pueden preguntar dentro del grupo de WhatsApp. No hay ningún problema, ¿sale? Para eso estamos, para la resolución de dudas. Cuídense mucho, chicos. Hagan su tarea. Esta semana les dejé que hicieran de tarea 5 aspectos que les hayan parecido interesantes de los temas vistos, 5 aspectos que les hayan parecido negativos de los temas vistos y 5 aspectos positivos. Así que bueno, pues échale ganas, hagan la tarea, chicos. Cuídense mucho, corazones. Nos vemos la próxima clase.